Bueno, mis amados hermanos, ya estamos por comenzar a entrar en lo que realmente es el libro de Génesis, el libro conocido en el idioma hebreo como Bereshit, y es bien importante que pues entremos aquí porque a partir de aquí ya entonces vamos en la dirección al resto de los libros que son parte de el Pentateuco o la Torá. El nombre Génesis significa origen y fue utilizado por primera vez al hacerse la traducción Septuaginta de la Biblia hebrea. Los judíos llaman al libro de Génesis Bereshit, que significa en el principio. Y este libro cuenta con dos secciones. La primera, que son los capítulos del 1 al 11, donde nos narra la historia del comienzo de la humanidad, la historia primitiva. Y la segunda parte, que son de los capítulos 12 al 50, comienza entonces el relato de lo que es la historia de los patriarcas. Los primeros 11 capítulos son dedicados, por supuesto, a la historia de la salvación, mientras que los subsiguientes 38 capítulos se enfocan en la historia de la redención. Y por las razones que ya hemos discutido, el libro de Génesis tiene dos prólogos, con el fin de presentar la historia del pueblo escogido por Dios. Génesis está distribuido en 10 secciones. Las primeras 5 se encuentran en los capítulos 1 al 11 y las últimas 5 en los capítulos del 12 al 50. Y la narrativa de Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11, pues van al margen de las historias del comienzo de la civilización presentadas por otros pueblos de la región de Mesopotamia. Les había mencionado en la semana pasada que cuando estábamos hablando de las historias del comienzo de la creación, estas historias de la creación no eran nuevas. Todos los pueblos, desde relatos que hay desde la civilización acadia hasta el momento en que Moisés y el pueblo está cruzando el desierto, ya habían muchas historias, las cuales son de una manera u otra similares. Por supuesto hay variaciones que vamos a ver en un momento, pero el relato es bastante similar. Vemos que pues, esta narrativa pues, de comienzo de civilización, y tanto la historia hebrea como la historia del resto de estos pueblos presentan como similitud el hecho de que en el comienzo pues había un desorden, todo estaba desordenado. Vemos justamente en Génesis capítulo 1 que en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y claro, ahí entramos entonces entre Génesis capítulo 1 y el verso 1 del capítulo 1 y el verso 2 hay una pausa que pudieran haber sido millones de años, no sabemos. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya entonces ahí entramos en el campo de la especulación de que si ese era el periodo de los dinosaurios y justamente ocurre algo que trae desorden. Pudo haber sido una explosión cósmica, algo ocurrió que, claro, desde el punto de vista bíblico sabemos de que hubo una guerra en el cielo entre Dios y Lucifer pues se lleva consigo una tercera parte de los ángeles, los cuales son echados fuera de la presencia del Señor, causando entonces un desorden a lo que ya Dios había creado. Así que entonces lo que vemos es esa narrativa de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero que entonces hubo un periodo en el cual había desorden. Y cuando nosotros vamos a la historia relatada por otros pueblos de esa región del mundo que eran contemporáneos al pueblo hebreo, tenemos una historia, por supuesto, de un principio de desorden, cómo hay un orden a través de la creación y cómo hay un descanso por parte del Creador al final. Y todas estas historias pues presentan estos relatos parecidos en cuanto también a la historia del diluvio. Ambas historias hablan también acerca de lo que ocurrió en Babel. Así que, pues, eso es algo muy bueno porque nos da evidencia
de que no es un invento mítico de una nación o un pueblo, sino que hay relatos similares en otras naciones, ya fuesen naciones cananeas o naciones quienes vivieron a lo largo de lo que es la región de Mesopotamia. Y dentro de todas esas similitudes, pues debemos destacar también que las historias de Mesopotamia pues eran presentadas dentro de un marco politeísta de muchos dioses, mientras que el relato del Génesis hebreo fue hecho desde una perspectiva monoteísta, un solo Dios. Y mientras que en el relato semita pues tenemos un énfasis al pecado, en el relato hebreo pues tenemos un énfasis a la santidad de Dios. Y la mayor importancia de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis están justamente en el contenido teológico. Yo creo que eso tenemos que recalcar porque hay muchas personas que se preguntan por qué el libro de Génesis es desordenado. Y es porque los autores tanto de Génesis como de todo el Pentateuco no se enfocaron en presentar una historia cronológica, sino más bien se enfocaron en traer un mensaje teológico. Así que, contrario a esa noción de que tenía que haber un orden cronológico, pues la realidad es que no lo tenemos. Ahora bien, había también una diferencia muy importante en términos de la forma en cómo el pueblo hebreo presentó su historia. Había dentro de las naciones paganas de aquella época, había una multiplicidad de deidades. En el caso del pueblo hebreo, pues era solamente un solo Dios. Y también vemos nosotros que en los primeros 11 capítulos de Génesis vemos en una forma muy sencilla la afirmación por los autores de que este mundo fue creado por un Dios, no por una gran cantidad de deidades como enseñaban los pueblos paganos. Génesis capítulo 1, verso 1 es, digamos, ese texto central. En el principio creó Dios, solo Dios. No había más de uno, era un solo Dios, los cielos y la tierra. Mientras la genia de esa época también pensaban que el sol, la luna y las estrellas eran deidades separadas, el autor de Génesis declara escuetamente que es el verdadero Dios, el Dios de Israel, quien crea estos entes celestes con el fin de bendecir a su creación. Ya entonces, al entrar al capítulo 2, pues se nos presenta nuevamente la historia de la creación, pero en un estilo narrativo distinto. Y muchos teólogos han estudiado por décadas el por qué tenemos nosotros dos narraciones diferentes del mismo evento. Y bueno, tenemos otros eruditos bíblicos que nos afirman que lo expresado en el capítulo 2 es más bien con el fin de preparar el escenario para poder entrar al capítulo 3 y que por lo tanto pues se trata de la misma creación narrada en dos formas diferentes. Pero bueno, este tema sigue siendo de gran debate hoy. Hay un curso que yo enseño que se llama Teología del Antiguo Testamento, que es muy diferente a Introducción al Antiguo Testamento. Una vez la persona tiene el curso de Introducción al Antiguo Testamento, si en el futuro desea tomar el curso de Teología del Antiguo Testamento, pues lo puede hacer. Y ahí sí nosotros entramos en todos esos detalles. Hablamos de la época de los posibles, bueno, los dinosaurios que existieron y la posibilidad de que haya sido en esa primera parte de Génesis capítulo 1. Hablamos justamente de las dos historias de la creación y hablamos de otros temas que son fantásticos a lo largo de el Tanakh, y lo hacemos por el hecho de que el carácter teológico nos toma tanto tiempo que tenemos que hacerle un curso aparte. Y bueno, este capítulo 2 ya les mencioné que nos presenta toda esta historia de la creación y bueno, pues hasta el día de hoy continúa ese debate. Siempre es importante destacar el hecho de que en el relato de la creación del hombre y la mujer es hecho hombre y mujer como una sola entidad. Génesis capítulo 1, verso 27
nos es claro de todo eso. En otras palabras, desde el comienzo, Dios creó al hombre y a la mujer como iguales para que estuviesen juntos, ya que la soledad es una perversión al plan divino. Así que eso es muy interesante para las personas, especialmente que están solteras. Nos dice la palabra que esa es la razón por la que Dios crea una pareja y es la razón del punto de vista teológico por la cual las parejas deben de mantenerse juntas y se rechaza la soledad, pese a que tenemos personajes como el apóstol Pablo quienes eran solteros. Ya entonces entrando a los capítulos 2 y 3 del libro de Bereshit, pues vemos en detalle la llegada del pecado al mundo y como resultado del pecado, pues el autor describe el cambio ocurrido en la relación del hombre y la mujer con su creador. Ya el capítulo 4 describe las consecuencias del pecado del hombre y de la mujer. Y al llegar ya entonces al capítulo 6 podemos apreciar en este relato bíblico que el nivel de corrupción espiritual y moral había llegado a unos niveles tan altos que Dios tenía que hacer algo al respecto. También es importante discutir lo descrito en Génesis capítulo 6, versos del 1 al 4, acerca de la relación entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y claro, ya ahí estamos entrando en otro tema que se discute mucho en el curso de teología del Antiguo Testamento. Algunos expertos explican este hecho como el casamiento entre descendientes de Set y los descendientes de Caín, y otros eruditos afirman que este pasaje es acerca de una relación que hubo física, una relación sexual entre humanos y ángeles caídos. Y bueno, de ahí es que entonces muchos teólogos llegan a la explicación de por qué habían gigantes en la tierra. Y bueno, ese es un tema para largo. Pudiéramos estar hablando muchísimo acerca de esto, pero en realidad pues, es un tema más bien para un curso de teología del Antiguo Testamento. El juicio de Dios también se manifiesta pues, mediante el diluvio. Pero eventualmente en el capítulo 11 podemos ver a una generación rebelde en Babel. Así que pese a que Dios trata de hacer encarrilar a la humanidad para que tenga un nuevo capítulo, eventualmente la humanidad se rebela una y otra vez en contra de Dios. No fue suficiente con el diluvio. Así que, regresando hacia los capítulos, particularmente el capítulo 3 de Génesis, vemos que en el capítulo 3, verso 14, Dios juzga a la serpiente. En el capítulo 3, verso 16, Dios juzga a la mujer. Y en el capítulo 3, verso 17, Dios juzga al hombre. Vemos en este proceso también una promesa redentora y victoria sobre Satanás, como es descrito en Lucas capítulo 10, versos del 17 al 20. El hombre y la mujer, por supuesto, son castigados, pero la serpiente es maldecida. Y el juicio a la humanidad mediante el diluvio, pues también se convierte en parte central de este relato de Génesis. Y bueno, con la excepción del juicio del diluvio, podemos ver en cada uno de estos juicios, por supuesto, la gracia de Dios. Dios pospone la muerte del hombre y la mujer para el futuro, no los mata instantáneamente. Dios viste a la primera pareja del mundo para cubrir su vergüenza. Dios promete venganza en contra de quien toque a Caín, pese a que Caín había cometido un crimen atroz, asesinando a su hermano. Y aún después del diluvio, Dios muestra su gracia mediante su promesa de no volver a destruir el mundo mediante agua. Y también, pues, se restablece el orden de las estaciones del tiempo, como lo podemos ver en Génesis capítulo 8, versos 21 al 22. Bueno, hasta aquí hemos llegado al final de la primera parte de la primera mitad del libro de Génesis, Bereshit, y vamos a entrar en el próximo video ya en el periodo patriarcal. Así que nos vemos en un momento.